ninguna manera. Yo puedo hablar de algunas cosas, experiencia que tengo, no solo de la capital federal, y ver cómo eso puede servirles a ustedes para adaptarlo y aparte a ver qué puedo llevarlo de ustedes también como experiencia. Esa es la idea. Una cuestión de compartir conocimientos, saberes, inquietudes. Entonces, primero, la idea era hablar un poco sobre organización de fuerzas represivas. Sobre esto voy a tirar una cantidad de cuestiones generales y después, cuando me digan que alguna cosa les interesa especialmente reforzar, la reforzamos, no hay problema. Pues si no, puede ser algo de un montón de horas. Entonces, esto llegó a ser una charla de 3 días, en total como 6 horas o algo así, en alguna de las últimas versiones. Entonces, la idea es tirar cosas y vamos bien. Entonces, lo primero es que, además de las Fuerzas Armadas que tiene el Estado, nuestro Estado tiene otros 2 tipos básicamente de fuerzas represivas. Una son las fuerzas de seguridad y otras son las fuerzas policiales. Muchas personas, hasta la propia ministra, hablan indistintamente de una cosa o de otra. Hay hasta resoluciones que hablan de fuerzas de seguridad cuando incluyen algunas fuerzas policiales también. Pero en realidad no son exactamente lo mismo. Las fuerzas de seguridad son una especie de intermedio entre las fuerzas militares y las fuerzas policiales. En teoría, la función de las fuerzas de seguridad son básicamente cuidados de fronteras y algunas otras tareas muy específicas. Lamentablemente, desde hace muchísimos años se desvirtuó eso y se las utiliza fundamentalmente para represión interna. Antiguamente había una diferencia en una de las fuerzas de seguridad que mostraba todavía más su carácter intermedio, que era que en lugar de la Policía de Seguridad Aeroportuaria existía la llamada Policía Aeronáutica Nacional. La PAN era parte de la Fuerza Aérea. Entonces había 2 fuerzas de seguridad que eran fuerzas de seguridad y una tercera que era un pedazo de una fuerza armada con tareas de fuerza de seguridad. Pero bueno, desde que está la PSA son 3 fuerzas de seguridad plenas. Lamentablemente las están usando, como hablábamos antes, para cualquier cosa. En teoría la PNA es para las fronteras fluviales o marítimas, para defender los recursos pesqueros, para garantizar la navegabilidad en todas las rutas navegables, en los lagos navegables, etc. Y la usan para reprimir el capital federal. Lo mismo la gendarmería se usa para represiones más que para estar en las fronteras. O lo mismo la PSA, que la usan a veces para investigaciones especiales, que bueno, eso vaya y pase, pero en realidad no es legal. O la usan para represiones, y eso de represiones en la zona del Congreso, tuvimos varias que usaron la PSA, eso es absolutamente contrario a cualquier sentido de una fuerza que expresamente dice en su ley que es para cuidar los aeropuertos. Entonces, bueno, ya ahí tenemos un problema. Pero además de eso, la Argentina tiene fuerzas policiales, una federal y una por cada una de las provincias. En algún momento la policía de la provincia de Buenos Aires, no puedo hablar de las demás, llegó a tener 3 o 4 policías distintas y en algún momento se hablaba de más de 18. ¿Por qué? Porque decían que ya no había una bonaerense, sino que la habían dividido en 18 departamentales supuestamente autónomos. Nunca fue tan así, pero bueno. Después crearon a Buenos Aires 2, crearon un montón de cosas. Hay varias policías municipales. O sea que en el caso de la provincia de Buenos Aires es discutible si hay una policía o si hay una cantidad importante de policías. De las 18 ya hace rato que no está, pero sigue habiendo sí policías municipales y cosas por el estilo. Así que bueno. Perdón, hay una pregunta. ¿Cómo caracterizarías las policías municipales y las policías de tránsito, que a veces tienen Bueno, ahí hay otra cosa. Las policías, en algunos casos, las policías comunes, represivas,
con armas y demás, tienen también funciones de tránsito. En algunos otros lugares, la policía de tránsito no utiliza armas y no tiene funciones represivas. Entonces, en algunos lugares no podemos separar demasiado, en otros sí. Por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires, hace años ya que la ciudad tiene agentes de tránsito por un lado y policía de la Ciudad de Buenos Aires por otro. Y también se separaron los bomberos, pero siguen usando, por la vieja tradición de la federal, siguen usando a los bomberos de la ciudad, que son una fuerza separada, como autobombas adicionales en las represiones. Claro. Pero en realidad los bomberos de la ciudad son una fuerza separada, porque antes en la federal bomberos era un escalafón dentro de la fuerza, el escalafón de seguridad, el escalafón bomberos, etc. Pero los bomberos eran tan policías como los demás, si era necesario les daban escudos, les daban un arma corta, etc. En la ciudad ya no es así, pero igual los siguen usando. A los de tránsito no los usan para represiones en ciudad. En Necochea, por ejemplo, la ciudad de Necochea, en la costa de la provincia de Buenos Aires, también el tránsito está totalmente separado. Y así depende en cada lugar. En algunos lugares los municipales son otro personal armado, en otros son más bien tránsito. Todo eso, nuestro país es enorme, yo no voy a hacer reglas generales, pero creo que lo básico es ver si están armados o no. Todo personal que esté armado es personal que puede poner en riesgo a los seres humanos. Y después vamos a hablar un poco de las armas y poner en duda la cuestión de las supuestas armas no letales, porque ese término se usó en la Convención de La Habana sobre el uso de la fuerza, pero esa convención tiene 30 años aproximadamente. Hoy en día queda claro que no existen armas no letales. Existen armas menos letales, que no es lo mismo. Hasta las empresas, cuando uno ve la propaganda, las venden como armas menos letales. Entonces, cuando digan a algún político decir que es un arma no letal, es falso, porque en determinados casos o contra determinada parte del cuerpo es letal. Pero bueno, eso después de volver. Entonces, con el tema de la organización, básicamente, también hay que tener en cuenta que en algunos casos las policías en algunas provincias también cumplen funciones de servicio penitenciario. En otros hay servicios penitenciarios separados, pero que suelen tener tropas armadas también. Incluso cuando salió el protocolo de la ULP, algunos decían que podía llegar a usar el servicio penitenciario en las represiones. Si usa la PSA, usar el servicio penitenciario es casi igual de ilegal o igual de ilegal. La única diferencia es que la PSA hay de sobra y servicio penitenciario no. Probablemente por eso no los usan. Pero bueno, eso es, y ahí hay un adicional, que no es la idea de esta charla, pero hay que tener en cuenta que está además las cuestiones de personal de inteligencia. En algún momento, habría que ver ahora cómo está la situación, cada servicio penitenciario, además de cada fuerza policial, tenía su propio servicio de inteligencia. Entonces había servicio de inteligencia, el servicio penitenciario bonaerense, el federal, etcétera, etcétera. Y actuaban no solo dentro de las cárceles. Así que bueno, la comunidad de inteligencia es mucho más amplia que lo que uno habitualmente piensa. Y alguna palabra con respecto a la policía privada, porque acá es un problema, que no controla a nadie, que parece que no existe, y todo policía que se va a la policía privada. Y lo único que se quedan tranques es con que no pueden usar armas, pero... No, en varias provincias, en Cava y acá también, hay personal privado que usa armas. Pero teóricamente tienen que llamar a la policía cuando pasa algo, no podrían disparar, digamos. Bueno, si usan armas para usarlas. A ver, yo por ejemplo, hoy mismo vi un carro blindado y estaban los de la empresa del carro blindado y estaba armado el señor de la privada. Entonces, que la mayor parte del personal de seguridad privada no esté armado, no significa que no haya un montón de personal de seguridad privada armado. Y es un problema mucho mayor
que el problema de la seguridad privada en sí mismo, que ya es grave. Para darles un solo ejemplo, hace muchos años desde la Liga nos tocó el caso de un pibe, un limpiavidrios de 17 años, que estaba en Avellaneda limpiando vidrios, o sea, zona sur de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, pero del lado de provincia, y va una persona y le dice a él y a otro pibe que lo quiere conchavar para un trabajo. Y los lleva hasta Lugano, o sea, el oeste, sudoeste de la ciudad de Buenos Aires, un montón de distancia, y ahí les da un arma a cada uno y les dice que tienen que apretar a tal persona porque esa persona les debe ir. Cuando los pibes salen de ahí, los revientan a tiros policías de la 52, la comisaría de la Federal de la zona de esa época. ¿Qué era lo que pasó? Era uno de muchos procedimientos armados para tener un caso en el cual podían liquidar pibes gratis y tener ascensos. Estadística. No estadística, sino ascensos en esos casos. Porque en ese mismo expediente un policía que declaró encubierto declaró que lo hacía por ascensos. Porque estadísticas solo tenían las comisarías y había personal que intervenía en este tipo de cosas que no era de comisarías. Justo en este caso sí, pero bueno. ¿Y qué es lo que pasó acá? ¿Por qué digo la vinculación con los privados? Hicimos que investigaran el arma que le habían dado al pibe. El arma era una Colt 45 que había sido de la policía de la provincia de Entre Ríos. Le había dado de baja y había vendido el lote a una empresa de seguridad privada que nunca había notificado el supuesto robo. O sea que algún policía que trabajaba en la empresa de seguridad privada se lo había filtrado a alguno de los policías que seguramente usó a los pibes para esta cosa. Nunca logramos que la empresa de seguridad privada, nunca logramos que el juzgado pidiera la lista del personal de la empresa de seguridad privada para ver si tenían algún punto de contacto con el personal de la 52. La causa terminó por prescripción, pues el fiscal no quiso investigar nada, entonces la cajonearon como 15 años y al final el juez dijo, el mismo que ahora está para la Corte Suprema candidateado por este gobierno, declaró la prescripción. Pero bueno, eso es un ejemplo de cómo un arma que era de seguridad privada termina en manos de un pobre pibe al que asesinaron a sangre fría. Pero bueno, es un problema gravísimo porque en varias provincias hay más seguridad privada que en policías comunes y no solo en policías, también en militares. En teoría no puede haber, en varias provincias está regulado que no puede haber gente que esté vinculada con causas de lesa, pero todos y todas sabemos que hay gente que actuó en la dictadura y que todavía no apareció ninguna causa de lesa. Así que aún en las provincias que tienen esas reglas, eso es un problema. Perdón, ¿te puedo hacer otra pregunta o te saco del tema? Porque tal vez... Seguro. Mira, acá yo observo desde hace algún tiempo que la policía se extiende cada vez más a territorios antes impensables. Ejemplo, Banco Nación, la cara del Banco Nación en Salta es la policía de Salta, porque vos llegás y quien actúa de mesa que te deja pasar o no pasar, o te pregunta qué trámite necesitas hacer, es un policía. A mí me da escozor eso, y nadie dice nada. ¿La policía puede hacer eso? No debiera. En teoría no, tampoco un policía puede echar a una persona porque el gerente del banco se niega a atenderla si es un cliente y le debe dinero. Y hubo casos de esos en Cava, y tampoco la policía puede hacer prácticamente nada de lo que hace. Pero está naturalizado. Para dar otro ejemplo, en un tribunal oral de los de Comodoro Pi, pero no federal, sino tribunal oral común, la persona que recibía los escritos antes de la pandemia era el custodio vestido de civil. Entonces era todavía peor, porque uno no sabía que ese era el custodio y le estaba entregando los escritos que podían ser, y en mi caso eran efectivamente en más de un expediente, caso de gatillo fácil o de causas fraguadas
preso, se los está entregando a policía. Eso es responsabilidad de los jueces. Entonces, todo eso tiene que ver con una transformación del Estado en el cual cada vez más va a la función básica, clásica de reprimir y abandona las demás funciones. Lógico, el Banco Nación, en lugar de poner un empleado que atienda, ponen un policía. Pero quieren pagarle a un policía. Se ahorran un empleado y ponen un policía. No se ahorran porque les tienen que pagar igual. La policía creciente porque son... Claro, pero el tema es eso, tiene que ver con que, por ejemplo, la policía es uno de los pocos, la Policía Federal y las otras fuerzas federales están entre los pocos a los que se les sigue aumentando los sueldos. Claro. Y saben quiénes están entre nosotros, jueces. Los aumentos de los jueces no salen, pero siguen aumentando los sueldos de los jueces federales. Claro. No sale de ningún lado. Es la otra. Pero sí, sabemos que es la otra pata necesaria. Porque es la garantía de impunidad frente no solo a las cuestiones que haga el personal represivo, sino que cometan las altas esferas. Entonces, con eso no juegan. Con el resto de los trabajadores los echan, los maltratan, no les pagan, pero con eso no juegan. Eso es, lamentablemente, toda una línea. Entonces, bueno, con el tema de fuerzas policiales hay muchas cosas que se pueden ver, los distintos tipos de patrullaje, si a pie, si en vehículo, las cuestiones acerca de cuál es la prioridad, si la prioridad son los hechos graves o si la prioridad es lo que un funcionario de la ciudad en la época de Aníbal Ibarra llamó pequeñas incivilidades vinculadas con el tema de ventanas rotas, de los yanquis y demás. O sea, el planteo de que lo que le molesta al vecino es justamente que estén haciendo ruido, que haya gente chupando en la calle, todas esas cosas, y no un gran desfalco o un robo con armas, que es algo mucho más grave, etc. Entonces, ¿contra qué se va a dedicar la fuerza policial? A investigar delitos complejos, a investigar mafias, a investigar grandes grupos que ocupan de droga, o se van a dedicar a perseguir al que vende mercadería ambulante en la calle, o a las mujeres que están en una situación de prostitución tan mala que lo tienen que hacer en la calle. Esas son decisiones fundamentales que tienen que ver con la organización de una policía, y que son cosas que hay que discutir también en cualquier caso que se discuta la policía o la supuesta seguridad. Cuando se hacen mapas del delito, por ejemplo, yo no conozco ningún mapa de delito donde se hayan incorporado los delitos de torturas. ¿Por qué? Pues esos delitos no los cometen la policía. En general los cometen funcionarios de fuerzas policiales, de seguridad o de fuerzas de servicio penitenciario. Entonces ese mapa del delito no les interesa. En Ciudad de Buenos Aires, las únicas investigaciones que se hicieron sobre torturas dieron que hace muchos años no se hace ninguna, pero las dos, una de época del fusilero de la Menem, tuvieron como resultado que todos y cada uno de los lugares donde había personal policial eran lugares donde había denuncias de torturas. Y torturas y suicidios, porque ese es un índice que el suicidio de prevención de la tortura acá en Salta. Hay muchos casos de suicidio que quedan como suicidio y nadie investiga, o sea, no hay ni Por ejemplo, ni... ¿cómo puede ser que en alguna de las cárceles del Servicio Penitenciario Federal haya ventanas o barrotes puestos a altura tal que el suicidio es facilísimo? Sí, Y yo en una época tuve un montón de casos, tuve varios casos seguidos de suicidios iguales. Podían ser suicidios o no, pero aunque fueran suicidios de verdad, el Estado es responsable por haber hecho una celda en la cual era tan fácil suicidarse, si es que realmente fue un suicidio. Y
Y ahí hay otro problema, que es porque los jueces no se preocupan por el riesgo de que una persona se suicide. En la ciudad de Buenos Aires, lamentablemente, hubo una involución con la pandemia. Nosotros no teníamos presos en comisaría, salvo por 2 o 3 días como máximo. No había presos en comisarías. Y ahora hay alrededor de 2.000 presos, a veces más, en comisarías cada momento. Por eso está la noticia de que se escapan presos, pues están en todos lados. Yo tuve que denunciar que a más de uno de mis detenidos, cuando me lo presentan 1 o 2 días después, estuvo todo el tiempo con una esposa en una silla porque no podían meterlo en ningún otro lugar. Otros casos donde para que puedan dormir los llevan un rato a algunos de los detenidos o un carro de traslado de detenidos, de tan hacinados. O sea, todo eso es inaceptable, eso es tortura. Y eso sucede todos los días en la ciudad de Buenos Aires y a nadie le preocupa. Y los jueces están dejando detenidas personas que tienen antecedentes, pero las dejan detenidas por hechos tan tontos como tentativas de hurto. O sea, por hechos que pueden tener 15 días de prisión, los dejan detenidos en esas condiciones. Y los dejan detenidos por más de 15 días. Porque uno reclama, venció el plazo de la pena mínima, y le dicen, no, pero como es reincidente seguro le van a dar más. Y todo así, y no se dan cuenta que puede morir gente y muere gente. No les importa. En cambio tienen miedo de liberar a alguien y que algún medio diga, pero liberaron a alguien. De eso sí siempre tienen terror. Pero bueno, con el tema de las fuerzas hay un tema que es grave, pero creo que no es para tratar demasiado, que es todo lo que tiene que ver con policías infantiles, gendarmería infantil y demás. Eso cada tanto sale en los medios como si fuera nuevo. Eso es por lo menos tan viejo como la dictadura. Cada tanto se va reflotando, pero eso no es algo nuevo. No quiero decir que no haya que luchar contra eso. Empezó con la gendarmería. La gendarmería lo tenía desde hace muchos años. Pero además de eso hay otros sistemas, por ejemplo, en una causa de hace unos años, que tuve por un muerto en gendarmería, ahí vimos que una de las personas que estaban esa noche en la oficina principal de gendarmería era un muchacho al que gendarmería había invitado a ir desde su provincia, que ahora no recuerdo cuál era, para ver si él se incorporaba o no a la fuerza. O sea que ahí tenemos una categoría adicional, que son los candidatos a ingresar a la fuerza. Que vienen Terminó ingresando a la federal. De policía infantil. Vienen de policía. No, pero son gente muy joven que no aparece en ningún registro. Ahí apareció como presente ese día en ese lugar, pero en realidad podrían no haberlo hecho parecer porque no figura en ningún lado. Y las academias privadas que están incorporando niños. Bueno, todo eso es... Acá hay varias. Por eso, todo eso es una parte, pero lamentablemente esto tiene que ver con todos esos planteos del tipo de el servicio obligatorio servía para algo, maltratar a los pibes sirve, todas cosas así que no tienen ningún sentido, pero para algunas personas dentro de la crisis se sienten convocadas por eso. Contención social, dicen, no dicen. Sí, por eso, pero en realidad es algo que si quieren contención social que busquen escuelas, que busquen deportes, no militarizar. Nosotros nos hemos enfrentado con las madres que nos han llamado precisamente porque nos denunciaron. Y por eso, pero bueno, lo que pasa es que hay todo un sector que se convence de eso. A lo mismo que hay personas que se sienten más seguras porque haya más policía. Y que haya más policía no es garantía de más seguridad. Todo depende de cuál sea el comportamiento de ese personal policial. Si es el mismo comportamiento pésimo que tienen en muchos lados, más policía es más inseguridad, no más seguridad. Claro. Quiero hacer una pregunta en base a la vastísima experiencia que vos tenés
Y es una pregunta desde la antropología que tiene que ver no con lo jurídico. Yo estuve muy cerca de los cuerpos infantiles y bueno, tuve oportunidad de ver, digamos, eso. Y muchos de quienes defendían los cuerpos infantiles en ese momento decían, ¿qué tiene de malo la militarización? Y lo ligaban al honor, ¿no? ¿Qué argumentos existen para refutar eso? Porque si vos te pones, entonces los curas tienen una estructura militar, todo en la sociedad tiene una estructura militar, vertical, patriarcal. ¿Dónde está el límite? ¿Cuándo se vuelve malo o es básicamente malo, ¿no? Digo, ¿cómo se resuelve eso? Porque pareciera ser que culturalmente es un mandato y es un deseo. Mi opinión personal es que en realidad lo que hay que tratar de crear no son personas obedientes, sino personas con criterio propio y sí con sentimientos de solidaridad y sentimientos de amor al prójimo. Algunos dicen que los militares pueden ser así. A ver, cualquiera que conozca historias de la colimba habrá escuchado el tema de la ley del gallinero, la cuestión de cómo si a alguno le habían sacado un botón antes de una revista, lo que tenía que hacer era sacarle el botón a otro para que no lo sancionaran a él. O sea, eso no parece un buen modelo. Y además el modelo de obedecer lo que dice un superior, desde el punto de vista de la sociedad, para mí es un modelo que no corresponde, porque ahí no es un superior elegido por alguna cuestión, sino que es un superior impuesto. Entonces, para mí el modelo militar solo sirve para cuestiones militares. Yo no digo que en una guerra haya que estar debatiendo, no. Para cuestiones militares tiene que ser alguien con esa formación, no tengo ninguna duda de eso. Pero para formar una persona que sirva a una sociedad y que ayude a que esa sociedad mejore, creer que es bueno militarizarla, me parece que es un error. Porque ¿eso qué significa? ¿Cuál va a ser su valor al dividir a las sociedades superiores e inferiores? Y además, ¿qué vamos a aceptar? Por ejemplo, las policías. Hay dos tipos de organización policial básica en los cargos. Están los que empiezan de abajo y puede hipotéticamente terminar como jefe, y los que tienen, por un lado, los que empiezan de agente, oficial o el grado que le digan, pero terminan con un cargo de lo que sería un suboficial clásico y nunca pueden pasar a los rangos superiores, y por otro lado los que estudian desde el principio para ser de jefes para arriba. Entonces, ese que es el modelo de la federal es uno. La policía de la ciudad tiene un modelo en el cual en teoría van desde el último orejón hasta arriba en una misma línea. Obviamente el modelo de la federal es mucho más militar, hay muchos más grados en el medio y es mucho más complicado también. ¿Y por qué van a hacer? Vamos a decir, tienen que seguir uno y el otro, porque si uno se pone a decir que es bueno el sistema militar, tiene que empezar a ver cuáles son los sistemas militares. Para mí, sinceramente... ¿Qué pensás del sistema que el kirchnerismo intentó implementar de la policía comunitaria? Yo conocí parte de esa policía comunitaria y ahora fui a sondear y les lavaron el cerebro. Si algo... A ver, el tema de policías comunitarias, todo eso depende de qué es lo que hay adentro. Si uno llama policía comunitaria a que los comisarios tengan reuniones una vez por mes con los vecinos, lo que pasa, eso pasa en Ciudad de Buenos Aires, que está el macrismo desde hace años, y siguen haciendo eso, y eso no sirve para nada. Sobre todo las mujeres que usan como policía comunitaria, que va a los barrios, se reúnen con los centros vecinales. No, o sea, sirve para reforzar al puntero político. Todo depende de para qué se use. Lo mismo las fuerzas de prevención barrial.
en la ciudad de Buenos Aires, además de llamar barrios a las villas, inventaron las unidades de prevención barrial o fuerzas de prevención barrial, y entonces van 2 o 3 policías, según de qué fuerzas son, que se meten en las villas. Eso puede ser bueno o puede ser terrible. Si se dedican a ayudar a los vecinos a que no se instalen determinado grupo de venta de droga y demás, puede ser bueno. Si se dedican a controlar que los vecinos no joroben a esos grupos de droga, es siniestro. Claro. Y bueno, eso no depende del modelo, depende de la realidad concreta que se practique. Claro. Hay muchas cosas que tienen que ver con eso, se puede usar, son herramientas, se pueden usar para algo terrible o para algo bueno. Cualquier herramienta de conocimiento de la población, por ejemplo, que la policía sepa cuántas casas tomadas hay en su ámbito, puede ser bueno si toman medidas para que eso no signifique, por ejemplo, que haya algún loco que vaya a quemar alguno de esos lugares. Pero si lo que hacen es poner guardia delante de cada uno de esos lugares porque estigmatizan a los vecinos que viven ahí tenemos un problema. Entonces el conocimiento de todo tipo siempre puede ser usado para bien o para mal. Y lo mismo pasa en general con cualquier estructura. Por ejemplo, ahora la federal está transformándose en una policía mucho más federal que antes. Está mandando grupos a distintos lugares, lo cual puede ser bueno o malo. Por ejemplo, el grupo que mandaron para detener hace un par de años en la zona de Bariloche a las mujeres de los mapuches. Ahí en el acta, el gobierno dijo, y era el gobierno anterior, no este gobierno, el gobierno anterior dijo que había sido un operativo maravilloso, que no había pasado nada y demás. Pero surge del acta que yo pude a la vista que el personal que detuvo a las mujeres había conservado sus municiones de guerra. Si uno sabe leer el acta, si uno no sabe leerla, bueno, solo dice que el personal de los cuerpos conservó municiones de guerra y uno ve después quiénes detienen a las mujeres. No es que dicen los que la detuvieron las tenían. Pero si uno sabe quiénes son los cuerpos y ve quiénes son los que detienen a las mujeres, la conclusión es justo, los que detuvieron a las mujeres tenían municiones de guerra. O sea, eso pudo haber sido algo espantoso. Claro. Que no nos vengan que sea discrecionalmente pueden hacer lo que se les dé. Exacto, podría haber pasado como pasó en época de Bullrich con el asesinato de Rafael Nahuel. El uso de armas con capacidad letal tan grave por parte del personal policial o de las fuerzas de seguridad siempre es un riesgo muy grande. Y el uso de armas no letales mal usados también. Te quiero ver si podés meter en la mirada, los guardaparques en alguna parte pueden portar armas, porque estuve leyendo de eso y no me quedó muy claro. Aparentemente podría, no lo sé. Yo no lo sé. Pareciera ser que antes sí, ahora no, pero bueno. Yo sé que en algún tiempo usaban, pero no sé las normas actuales de guardaparques. Claro. No las conozco, así que no puedo hablar de eso. Bien. Sí sé que se enfrentan más de una vez con gente armada, con lo cual ahí no sería algo tan descabellado. Se pudiera portar. Pero bueno. Y a todo esto, la sociedad civil, ¿qué podemos hacer? ¿Qué instituciones de control, de incidencia, ¿no? Porque pareciera ser que frente a esto, la sociedad civil no tiene ninguna capacidad de penetrar. Mira, instituciones concretas, instituciones de control, lo primero es no soñar. A ver, ningún pequeño grupo puede controlar a una fuerza, por ejemplo, de casi 100.000 como es la bonaerense. Eso no hay forma de controlar. ¿Eso lo decís por las propias cúpulas policiales o por el propio poder político que creen que pueden controlar y después se lo llevan? Aunque el poder político
quisiera controlarlos a 90.000 es muy difícil, 90.000 puntos. Por eso, lo de las 18 partes que habían hecho en época colonial no era la solución, pero tal vez era una posibilidad de lograr algo. Digo una posibilidad porque yo conocía a varios de los interventores de esa época y se los pasaron por arriba a muchos de ellos, los policías les pasaron por arriba. Pero bueno, y algunos eran militantes de derechos humanos con muchos años, pero bueno, es muy difícil controlar eso, muy difícil. Pero bueno, más allá de eso, gremio, lo que queda claro, gremio de qué? de policía. Yo estoy totalmente en contra. ¿Por qué? Eso lo hablamos después en Off the record. Ahora no. Pero entonces, volvemos a. Hoy la idea era dividir dos partes. Por un lado, el tema de organización en general. Para ir cerrando esa parte de organización, quiero hablar brevemente del tema de las armas supuestamente no letales. Toda arma es potencialmente letal. Por ejemplo, las que electrocutan, si le dan a una persona con marcapaso, la puede matar. Para dar un solo ejemplo. Pero hay otras armas, por ejemplo, de las que se habla poco. La policía de la ciudad usa algo que se llama marcadores. Son unas armas de aire comprimido que disparan un proyectil no muy grande que tiene pintura y además algunos otros componentes. Si ese proyectil se dispara a las manos o a la cabeza o a algunas otras partes, como la zona genital, puede ser letal. Eso lo dice la propia propaganda, por eso toda la cabeza, las manos y algunas pocas partes, eso está clarísimo en las instrucciones de la empresa, que hasta da casos concretos en los cuales armas parecidas causaron muertes. Y a pesar de eso, la policía de la ciudad le pegó hace un par de años con eso en un oído a un muchacho que se manifestaba apoyando a los venezolanos en un momento que el gobierno estaba en contra de Venezuela. Entonces, evidentemente, la policía no quiere, cuando le dan un arma de esa, no se fija o no le interesa cuáles son las normas, ni siquiera las del fabricante. Hay algo peor. El fiscal 2 veces trató de activar la causa. Las 2 veces de la querella de la Liga se logró dar vuelta a eso. Pero 2 veces la quisieron activar con argumentos distintos. Y estaba aprobado hasta quien lo había hecho, porque había solo 3 que tenían eso y había solo uno que estaba en el lugar. Yo sé que la usa la Policía Nacional, no sé qué otra policía lo usará o no, pero eso es un elemento y ahora se está poniendo de moda hablar de las llamadas armas no letales, pero insisto, nunca aceptemos desde los organismos de derechos humanos ese término. Obliguemos a que se inseren que son armas menos letales, no armas no letales, pues no existen armas no letales. Un arma justamente es algo que se usa con la potencialidad de matar a otra persona. No sabemos que con casi cualquier cosa se puede matar. Con una lapicera, una persona con alguna capacidad puede matar a otra. Entonces, no hay que usar estas armas no letales porque además lleva a que el propio personal policial sienta que las puede usar con libertad, pues si no son letales las puede. Me va a matar otra. No tiene la capacidad. Entonces, si el personal se piensa que son no letales, las probabilidades de que cometan un hecho terrible son mucho más graves. Es distinto si a veces se ponen a tirar de cualquier manera. Hace un par de años hubo hasta una jueza herida en Capital porque uno empezó a los balazos porque se le había escapado una persona y le pegó una jueza en la pierna y vinieron como a 4 personas antes de detener a uno. Y ahora han traído
Le decían Steiser y no sé qué otro nombre más dio otra nueva. Sí, pero bueno, son todas del mismo tipo de cosas. Todavía no la vimos. Todo lo que traen tiene uno u otro problema. Las Steiser tienen un problema adicional, que es que las que trae esta mujer son sin ningún tipo de control. Las que había traído Frederick, porque Frederick trajo a pesar de todo. Sí. Frederick trajo, pero fueron porque estaba renegociando un contrato anterior. Entonces, para que no se perdiera toda esa guita, trajo otras, pero las que trajo ella por lo menos eran de las que realmente tenían un sistema de cámaras y demás que hacía que no se pudieran usar como elemento de tortura sin que quedara grabado esa utilización, con lo cual nadie lo iba a usar mal. O sea que si bien era algo riesgoso, se eliminaba o se disminuía fuertemente el riesgo de tortura. Las del periodo de Bullrich eran sin ningún tipo de control. Pero a eso te referís, al control de lo que queda grabado. Claro. A ver si está homologado. Sí, eso sí, pero eso... No, es porque Sí. menos cae a ver, porque no llegaría a estar homologado. Sí, igual homologado afuera, pues son todas traídas de afuera. Acá, Pero tiene que ser más homologado acá. Tienen un trámite de homologación. acá hay... Cualquier cosa. Bullrich la va a homologar, Ya no. Imagínate. ¿Ya no? Ministro. Ya no, Con la regulación. con este gobierno ya no se controla nada. Si dijeron que no van a controlar las cosas contra los mosquitos, por ejemplo. Ya se termina el verano. Ya se van a morir. Yo me acuerdo cuando hice el acompañamiento en Colombia, en el año 2010, 2012, pero más allá de relatos, de contar, he visto manifestaciones allá dentro del gobierno de Estado, y todo, que sabemos lo que es parecido y no parecido también acá, lo que era también los tipos de represión a manifestantes, los jóvenes migrantes utilizaban pistolas. Exacto, Chile también. Para, claro, señalar a los manifestantes, así cuando se les concentra, que se pongan una otra remera, atraparlos en esa zona. Y acá Mauricio también lo usó en algunas. O sea, se usó, pero en pocas represiones. No sé si porque le salía cara la pintura o qué, pero acá se usó, pero bastante poco. El tema de las pinturas con colores desde los hidrantes. Pero sí la ciudad usa los marcadores individuales, que la idea es la misma, pero a personas concretas. Acá también se usa. Acá lo migrante sí. ¿Y cómo está el tema del armado de la sociedad y esa institución que había que hacía campañas para que la gente entregue sus armas? Ahí el problema, eso es una ley que se va... Hay una ley que le van aprobando prórrogas para la entrega de armas. Y la última prórroga había vencido y hasta donde yo sé no la habían renovado. No sé si ya la renovaron o no con toda la dificultad que es para sesionar el actual Congreso que hay con toda esta gente que hay en este momento. Pero bueno, se supone que la voluntad es seguir renovándola y seguir sacando del mercado armas de esa forma, pero igual siguen entrando armas todo el tiempo, entonces eso tampoco es garantía de nada. Y sigue habiendo un montón de armas en las fuerzas policiales y son todas armas letales. Nuestra policía tiene una cantidad de armas enorme, por más que digan otra cosa. Pero bueno, para ir pasando a la segunda parte, lo único que voy a decir, además de esto del tema organización, es que en caso de represiones es importante tener en cuenta para los organismos y demás que quedan huellas de las represiones. A diferencia de lo que pasó en la dictadura, que hay una cantidad de huellas que a propósito no se dejaban,
cuando hay un operativo general, un operativo policial o fuerza de seguridad, en general quedan muchas huellas. Y entonces la idea es plantear cuáles son esas huellas para reclamarlas. Primera huella, la planificación para ese día. Si se trataba de una actividad programada, por ejemplo, el escrache a hijos, los viejos tiempos en los cuales había escraches en los 90 y demás, expresamente la policía hacía toda una planificación para el día en la que a veces aclaraba determinadas cuestiones. Por ejemplo, en alguno de los que vi el escrache decía impedir que ensucien la puerta para marcarla o que ensucien el edificio tal. Entonces, la policía no reprimía hasta el momento en que el primer huevo o lo que fuera saliera rumbo al edificio y ahí se armaba. O en el caso de una bicicleteada de la CTA, impedir que la bicicleteada ingrese a la Plaza de Mayo. Y ese día por juez impidieron también la ronda de las madres. Y como protestó Pérez Esquivel y alguna otra gente, le hicieron la causa a Pérez Esquivel acusándolo de que había querido poner una bomba. Obviamente no pasó nada, claro. En la causa fue rápidamente sobreseído. Él y Nora de Cortiñas, que era la otra cosa. Las dos que pone bombas. Y en la plaza. Pero bueno, más allá de eso. Pero ¿qué significa que de esa huella ¿Y que qué? se están cubriendo ellos de algo o No, sirve para eso es lo que ellos ordenan. defensa? ¿No? Cuando la orden es abiertamente ilegal, por ejemplo, impedir que una bicicleteada entre a la Plaza de Mayo, ¿qué tiene de legal? Claro. Nada, con lo cual uno podría haber ido. No existe esa prohibición. No hay ninguna justificación para esa prohibición. Entonces uno podría haber ido perfectamente en esa época a hacer una causa penal contra todos los que habían firmado esa orden y de ahí subiendo. Lo que pasa es que en esa época en realidad se hacía todavía... se hacía público ese tipo de orden. No, la conseguimos en las causas penales posteriores. Las conseguimos en las causas penales donde tratamos de investigar quiénes sean los responsables de eso. Después, represión en desalojo frente a Brugman, lo mismo, también conseguimos a todos el listado de los policías intervinientes y así. O también en el mismo día la bicicleteada de la CTA hubo Moyano había hecho una olla popular, que estaba en el MTA en esa época, en Congreso. Entonces, ¿cuál era la orden para la Plaza Congreso? Que también la conseguimos, impedir que monten la olla popular. Y ese día fue Moyano preso durante un rato, porque la policía se lo llevó detenido, porque la orden era esa. Seguramente venía de Carlitos directamente, del presidente de esa época, Saúl, o de algún subordinado de él, pero bueno, ahí figuraban concretamente quiénes daban la orden. Pero en esa época igual todavía estaban vigentes en Cava las normas sobre manifestaciones de época de la dictadura. Estaban vigentes, al menos en teoría, aunque las violábamos bastante seguido. Recién se puede considerar que fueron derogadas por otra norma cuando se aprobó el nuevo Código Contravencional del año 98, esto fue el 96. Pero bueno, más allá de eso, el tema es, después de un hecho, están primero las órdenes del día anterior o del propio día, después están todas las modulaciones del día del hecho, que hay que ver cuántos canales hubo y conseguir las modulaciones de todos los canales. Hay que averiguar también quién estuvo en la sala de situación o lo que hagan las veces de sala de situación. Pues en los lugares donde hay cámaras, siempre hay algún jefe que está ahí mirando en las cámaras y por eso echaron a uno de los amigos de Milay del cargo que tenía. Pero además de filmar, en algunos lados hay cámaras en directo. En Cava hay cámaras en directo. Y entonces apareció en una de las represiones el 20 de diciembre, que al final no hubo represión demasiado grande, filmaron a Milay en la sala de situación.
alguien le habrá, de la federal, alguien le habrá dicho que eso era un riesgo, porque todos los que estaban en la sala, todos los de alto cargo que están en la sala de situación el 20 de diciembre del 2001 terminaron presos. ¿Por qué? Porque el que está en la sala de situación ve todo lo que está pasando y después no puede decir, como dijo de la Rúa, que no tenía idea de lo que estaba sucediendo. O así zafó de la Rúa, de los muertos del 19 de diciembre. Zafó una resolución que lo deja como un imbécil, porque lo que dice que no tenía la menor idea de lo que pasaba en la Plaza de Mayo, a unos metros de donde estaba, pero bueno, zafó. Pero todos los demás que estaban en el lugar, la sala de situación, como el ministro de esa época anterior, eran liberados. Pero bueno, estos son datos importantes para pedir, que también se está la nómina de todos los vehículos que participaron y todo eso puede ayudar también. Y también uno puede ver si hubo detenciones. Cuando figuran las detenciones, uno puede ver quién detuvo a cada uno y así en algunos casos demostrar que hubo personal que no está identificado. En una época en Cava usaban a todas las brigadas de todas las comisarías de la ciudad, las llevaban a Plaza de Mayo cada vez que había movilizaciones, para infiltrarse en las movilizaciones. Ahora la policía de la ciudad se algo bastante parecido. Lo que pasa es que por lo menos se pone en general una especie de chaleco o algo así que dice PSBA, pero, o dice policía, pero no están con uniforme real, están con eso. Antes del 2003 lo que hacían era directamente de civil, sin ningún tipo de chaleco ni nada, y esos eran los que se ocupaban de tener. No, eso es aparte, están de uniforme y se sacan la sección. Los de ciudad lo único que tienen siempre a la vista es el grupo sanguíneo. Entonces vos podés saber si el grupo es A positivo, pero no el nombre. A negativo, A B, pero el nombre y apellido difícilmente lo sepan. Eso es lo que están haciendo últimamente. Pero bueno. Con eso que estás contando, un poco está mostrando lo posterior que nos ha pasado, nos ha recordado la Plaza Capital. ¿Qué posibilidades, qué mecanismos podemos llegar a tener en esta coyuntura de algunas cuestiones preventivas, como los hábitos preventivos? Y, por ejemplo, preguntarte qué posibilidades de resguardo podemos tener en la Universidad Nacional con respecto a las fuerzas policiales, organismos nacionales con respecto a las fuerzas policiales. Yo el otro día estuve en la puerta de mi oficina en el tercer Juzgado General de Trabajo, en fuerzas provinciales. Me salgo a preguntar, me comunico con la central, me doy cuenta que me desaparecido, es decir, se está manejando la cosa muy turbia, muy por fuera de todo. Y digo, ¿qué pequeño mapa, qué esbozo podemos llegar a tener en esta coyuntura? Pensando que estamos confrontando directamente todos los días con el gobierno, por lo menos maldito, y luego, bueno, en el momento cuando empiezan a ver si hay alguna represión grave, qué mecanismo de intervención sobre la fuerza conviene ir a tocar o gubernamental conviene ir a tocar en su momento. A ver, es muy difícil. Yo puedo tratar de dar ejemplos, reitero, de otras latitudes y ustedes adaptar. En principio, como vos bien sabés, los provinciales no tienen nada que hacer en un órgano nacional. Es territorio federal, no pueden hacer nada, salvo que la autoridad federal les diga, por favor ayúdennos porque no tenemos federales. Pero salvo ese caso, no tienen nada que hacer, muchachos. El federal tiene que entrar con una orden, por ejemplo. Tienen que estar expresamente autorizados por el. No, lo que pasa es que utilizan la flagrancia a veces. Bueno, pero está bien, pero ahí. Sí, bueno, a ver,
Eso es lo primero. Después, lo que se puede hacer si hay repetidas acciones es utilizar la información que se consigue por causas anteriores hacia el futuro. Por ejemplo, si uno sabe que en el scratch el momento de represión va a ser por ensuciar la pared, una de las decisiones puede ser, bueno, ¿por qué el scratch tiene que ser ensuciar la pared? Y usar alguna otra cosa y hacer, si uno quiere hacer el scratch sin la represión, porque uno cree que el scratch puede no necesitar el ensuciar la pared, sino que lo importante es marcar a ese sujeto frente a todos los vecinos y la población. Ese era todo un debate en hijo cuando yo era abogado de hijo. Pues justamente yo le llevé la resolución y dije, ustedes hagan lo que quieran, pero esto es lo que pasó. Por otro lado, ahí también averiguamos con cuánto tiempo de anticipación ponían las rejas, con cuánto tiempo iban a la comisaría, a qué lugar iban. O sea, había un montón de datos que permitían ayudar a la prevención en futuros casos. En el momento mismo que están sucediendo los hechos, es prácticamente imposible hacer algo, porque en la mayoría de los casos se vuelven bastante rayados y es muy difícil actuar ahí. O sea, lo que hay que tratar en esos casos es de ver cómo se frena el conflicto y cómo se salva la mayor cantidad de compañeros. Eso es la prioridad, y que quede la menor cantidad de compañeros relacionados, la menor cantidad de detenidos, y después ver cómo se actúa. Pero en el momento mismo del conflicto es prácticamente imposible. Para dar un solo caso, cuando asesinaron a Víctor Choque en Ushuaia en el año 95, que tiene algunos años más se acordarán, nosotros tal vez nunca habrán oído hablar de Víctor Choque, fue toda la noche de conflicto, fue un conflicto muy grande, a partir de que habían hecho un desalojo voluntario en una empresa, que ahí siempre empezó todo, con el desalojo voluntario en una empresa en la cercanía de Ushuaia. Pero en un momento de ese conflicto, el abogado de los policías, que no era un hombre de derecha, pero bueno, estaba contratado como abogado de la policía, fue hacia ellos para decirles que pararan de tirar. Y cuando estaba yendo, se dio cuenta que le iban a disparar, y terminaron disparándole al camión. Y después fue el abogado de todas las víctimas para cobrar los daños y perjuicios. Creo que no hubo nadie condenado por nada, pero sí la provincia tuvo que pagar jugosos daños y perjuicios por montones de líos que hubo. Pero ahí, si el abogado de ellos mismos no lo logra parar en el momento, pensar que uno desde una organización de afuera lo va a lograr parar es arriesgado. La única posibilidad sería que uno tuviera contacto con alguno de los jefes políticos y que los jefes políticos estuvieran en contra de lo que está sucediendo. Para dar un caso de hace unos años, un 24 de marzo hubo una represión muy fuerte en Plaza de Mayo. Hubo un montón de detenidos. Eran como a las 2, 3 de la mañana, estábamos en la comisaría segunda de aquel tiempo, que era en la 1 no sé cuánto, en la calle Perú, en San Telmo, y de pronto el comisario nos convoca a los abogados que estábamos ahí y dice, llamó el ministro del Interior, que era Corach, y ordenó que liberáramos a todo el mundo. Está a la disposición del juez, o sea que de ninguna manera la intervención de un ministro podía significar la liberación inmediata de todos. Pero bueno, en la práctica. Llamó el jefe, lo dijo y ya está, es maravilloso, y gracias Carlos Vladimiro Corach. Pero decime, hoy por hoy es muy difícil que la policía actúe y que el jefe político no esté de acuerdo, ¿no? Es casi imposible, diría yo. A ver, puede haber, si es una represión por motivos no políticos, puede ser que no esté de acuerdo. Claro. Que a veces sucede, o a veces puede ser que se le vaya de las manos. Claro. Y que hayan detenido a alguien a quien de ninguna manera quieren detener. O sea, pueden pasar cosas que sean muy torpes. A ver, otra vuelta, lo habían detenido a Pérez Esquivel en frente al Congreso acusándolo de obstruir el tránsito. Duró no sé cuántos minutos en la comisaría Adolfo Pérez Esquivel, porque alguien dijo, no, ¿cómo vas a tener el premio Nobel de la Paz diciendo que obstruye el tránsito por reclamar frente al Congreso? Alguien dijo eso y se avivó, que
pasa cuando hay así alguna posibilidad de un reclamo es más fácil, pero cuando los detenidos son personas más o menos comunes es mucho más difícil, salvo que haya sido algo que salió en todos los medios, que haya sido muy escandaloso. Ahí bueno, hay que ver cada caso. Lo que pasa es que las leyes contravencionales cada vez han hecho más restricciones para la manifestación. Bueno. Entonces, ¿qué pasa acá? Por ejemplo, de usar las organizaciones en general. Primero que la gente cuando se manifiesta, sea del sector que sea, no lo prevé por 40 años de democracia, de hecho que la cosa se afloje bastante en las provincias por respecto Y en Cabal también. preparación. Las primeras represiones fueron una sorpresa para mucha gente que Cosas se estaba acostumbrada. que no ocurría en otra época. Y acá, por ejemplo, un hecho era si era zona federal o si era zona provincial. El recurso inmediatamente se usaba y se hablaba con el fiscal si la ruta que se cortaba era nacional, o sea, había todo un recurso para cuestionar el accionar, digamos, acá con una fiscal, digamos, sobre una ruta nacional y era una fiscal de la provincia. Pero evidentemente las situaciones legales también cambiaron con las leyes acá se llamó represiva, pero después se llamó de convivencia. Sí, los códigos, en muchos lados los códigos contravencionales los llamaron de convivencia, en Cava también, a partir del 98, dijeron que el código contravencional, que representaba los delitos, era un código de convivencia. Venga, es un código represivo, es en muchas cosas peor que el código penal, pues tiene muchas penas que son mucho más altas que las penas más bajas del código penal. Así que incluso es falso que sea para hechos menores. Hasta ese respecto es falso. Pero bueno, eso es real, que en muchos casos son peores, pero sobre todo depende de los funcionarios judiciales, policiales y agentes y fiscales. A ver, un fiscal sabe hasta dónde le da el cuero o no para determinadas cosas. Entonces, un fiscal que sea inteligente y lo que va a hacer es ver hasta dónde le da para ordenar una represión, aunque si formalmente puede, y hasta dónde no le da para eso y busca otra solución alternativa. A ver, ¿por qué Bullrich no aplicó el protocolo el 24 de marzo? Pues había demasiadas personas y entonces aplicar el protocolo el 24 de marzo, además de ser un desastre simbólico, hubiera sido imposible. Pero la realidad es que cortamos montones de calles en Cava el 24 de marzo. Buena la legitimidad. Por eso, lo que importa es, si hay fuerza suficiente, ninguna norma interesa, el poder de la movilización está por encima de cualquier cosa. Con el tema de los habeas corpus preventivos, en alguna época funcionaban, los últimos que intentaron en Cava no funcionaron para nada. Pero bueno, la idea es que hay que buscar todo, usar todo, pero no confiar en que la salida es una norma. La salida es la organización masiva, lo más masiva posible. No hay forma de que puedan reprimir una movilización lo suficientemente masiva por una decisión política. Hay un costo político que no van a querer pagar. Entonces, por ese lado, yo creo que es importante tener en cuenta la necesidad de la organización popular. Por encima de cualquier otra cosa, ninguna acción legal va a sustituir eso. Yendo un poco a la segunda parte de las detenciones, yo lo que quería plantear es esto. Hay montones de manuales dando vuelta en internet sobre qué debe hacer un detenido o qué hacer con los detenidos o qué hacer en una movilización. Primera opinión nuestra es de la Liga.
¿qué es lo que debe hacer alguien en una movilización? Es algo que decide cada organización. Ninguna organización de derechos humanos puede venir y decir la forma de movilizarse es esta o es esta otra. Esas son decisiones de cada organización política, social o lo que sea. Nosotros de eso no podemos decir nada. Después, en la cuestión de qué es lo que pasa con los detenidos, hay diversas formas de encarar los materiales. Lo primero, por supuesto, es que el material tiene que ser adaptado al lugar. Ninguno de los materiales que están dando vuelta de Cava y conurbano bonaerense les puede servir a ustedes para nada, salvo adaptando muchísimo. ¿Por qué? Porque las normas de allá y las normas de acá son muy distintas. Incluso en Cava hay un montón, ninguno de los manuales está actualizado. Ninguno de los manuales que yo vi dice que las detenciones por averiguación de identidad de la policía de la ciudad son solo 4 horas. Hablan de que la averiguación de antecedentes es de 10 horas, pero eso se quedó en la época en que era la Policía Federal la única que detenía por averiguación de antecedentes en Cava, pero la Policía de la Ciudad tiene 4. Es inconstitucional porque la Constitución porteña prohíbe cualquier detención que no sea por delito flagrante. Pero bueno, aunque sea inconstitucional son 4 horas, es menos que la otra. Yo creo que acá en Salta la detención son 6 horas. Yo no tengo idea, es una cuestión, además que depende de las normas salteñas y la pueden cambiar mañana. Claro. Pero la cuestión en todos estos manuales, a pensar para mí es primero, los manuales deben ser enfocados desde el detenido o desde las personas que tienen que hacer algo para que el detenido salga. Porque para mí enfocar, y acá doy una opinión personal, enfocar el manual desde el detenido es enfocar el manual desde alguien que está en una situación de casi absoluta indefensión. Entonces, decirle al detenido lo que tiene que hacer o no hacer, me parece que es algo muy arriesgado, porque entre otras cosas estamos jugando con el cuero de otra persona. Decirle, usted tiene derecho a hacer una llamada. Sí, está bien. ¿Qué va a hacer? Decirle, exijo llamar. Los palos se lo van a dar a él, no al que hizo el manual donde dice que tiene el derecho. Yo no digo que no se diga eso, pero hay que tener en cuenta que la forma en que se hace tiene que ser una forma que no lleve a que la persona sea todavía más mortificada de lo que está. En lo personal, mi posición es que lo principal es sacar al detenido de la situación de detención. Entonces, si uno parte de que el objetivo fundamental es sacar al detenido, lo que se necesita es un manual más bien para los que vayan a acompañarlo, sean abogados o sean amigos o compañeros de militancia, que tienen que buscar muchas veces un abogado para que los ayude, pero que teniendo determinadas líneas pueden lograr que el abogado haga algunas cosas básicas. Entonces, ¿cuál es la idea? Que lo que hay que pensar en cada caso es, y eso varía en cada lugar, cuáles son los pasos necesarios para que una persona sea liberada. ¿Con qué hay que cumplir para que una persona sea liberada? O sea, no la larga explicación de otras cosas, sino eso. Entonces, por ejemplo, hay que ser muy claro, si ordena que al día siguiente vaya en indagatoria o a una audiencia que no importa cómo se llame, sea una audiencia donde le explican de qué lo acusan, el celda secretario del juzgado, entonces es obvio que no se va a conseguir la libertad. ¿Cuáles son los objetivos entonces? Bajan los objetivos y los objetivos son tratar de verlo y tratar de darle lo que necesita, ropa, alimentación, lo que sea. Y antes de verlo todavía y antes de saber qué es lo que va a pasar con la causa, por supuesto, lo primero de todo es ver cuál es el mecanismo más rápido para que la policía sepa que alguien se interesa por el detenido. Porque si la policía sabe por un llamado telefónico, que es lo más rápido, o por la presencia del lugar, si se está cerca, sabe que por cuánto se interesa a alguien,
es mucho más probable que Juan Pérez no sea torturado o que no lo maten incluso. En cambio, si no hay nadie que se interese por Juan Pérez, la situación de Juan Pérez es mucho más grave. Entonces, el primer paso, por lo menos en mi experiencia, es que la organización que detuvo a esa persona sepa que esa persona es querida o buscada por otros. Para mí ese es el primer paso. Averiguar dónde está detenido y llamar para decir que sí, pero si nosotros hablamos de derechos humanos y ya no sabes si somos de derechos humanos del Estado, si somos abogados, si somos qué. Vale jugar con todo. A ver, un conocido, por ejemplo, decía ser el doctor tal y era economista. Entonces no mentía, pueden usar el doctor igual que un abogado. Claro. No mentía. Bueno, y si conseguía la información, la conseguía. A ver, todo es válido para ayudar a salvar a los compañeros. Entonces, por ejemplo, si uno sabe dónde está y va hasta ahí, los pasos en Capital son más o menos los siguientes. Ahora los voy a dar y después, bueno, hablamos libremente. No son necesariamente los pasos acá, claro. Son los pasos en Capital. Y hablo de los pasos para todos los casos, no los que difieren de cada una de las posibilidades, porque hay un montón. Pero no puede liberarse a nadie que no haya sido visto por el médico legítimo, por ejemplo. Entonces, si es requisito, acá también, que un médico vea a la persona antes de que sea liberada, ese va a ser un trámite necesario ante de la libertad. Así que habrá que ver cómo se hace para garantizar eso. Después, si el trámite es, entre otras cosas, la verificación del domicilio, ahí depende de la buena leche que tenga el juzgado. Hay juzgados que aceptan que se presente una persona que dice que lo conoce y que sabe que vive ahí. Hay juzgados que aceptan que se llame de la comisaría un abogado y que el abogado diga sí, lo conozco y sé que vive ahí. Hay otros que aceptan que se llame por teléfono a la casa y hay otros juzgados hincha pelota que dicen no, yo quiero que un policía vaya a la casa, toque el timbre y ahí digan que vive ahí. Entonces, si solo en la última va a tardar más tiempo. Y ni les digo cuando la detención es en Capital y el detenido vive en provincia, pero bueno, y si encima hubo inundaciones como nos pasó hace poco, peor todavía. Pero si no, si es un lugar donde normalmente se puede chequear, o si se permite cualquiera de las otras salidas, uno está achicando los tiempos de detención. Si simplemente con que la mujer que está cerca de la comisaría, si con que la mujer vaya y diga, sí, vive conmigo en tal lugar y muestra el documento que dice que vive en ese lugar, con eso se contrata el domicilio, ya está. Después, el poder ver al detenido es fundamental. Si no está incomunicado, hay que exigir ver al detenido. Y si hay suficiente presión, no solo los abogados, cualquiera. Si hay suficiente presión, en tiempos del 2002, me acuerdo que hasta un cantante de Colón pasó a ver el detenido. Y bueno, se conseguían. En esa época el comisario lo preguntaba por los diputados de izquierda, era una situación especial. Pero bueno, todo eso depende de la correlación de fuerzas, no de otra cosa. Ninguna norma dice otra cosa. Si está comunicado, está comunicado. En realidad podría ir hasta la familia, la comisaría y verlo. No lo permiten en general, pero ninguna norma dice que la familia no puede ir a la comisaría a verlo. Salvo que haya incomunicación ordenada por el juez o en algunos códigos procesales hay una incomunicación durante el primer tiempo de la detención, pero que no puede tirarse demasiado. ¿Por qué es importante ver al detenido? Por lo mismo que el llamado, para poder preguntarle si no lo golpearon, si está bien. Todo hay que hacerlo con delicadeza, porque lo que hay que impedir es que cuando uno salga, la pase peor el detenido. Siempre hay que medir en el momento hasta dónde se llega.
Y algo que yo solía hacer cuando iba a las comisarías, ahora lamentablemente presencial, es preguntarle a los detenidos si los habían dejado ir al baño y si tenían que ir al baño. Entonces, si me decía que no había podido ir al baño, yo me quedaba ahí hasta que volviera al baño, que era la forma de garantizar que pudiera ir al baño. Ahora con lo virtual es mucho más difícil lograr algo así, pero bueno, cuando uno va presencialmente se puede hacer algo así. ¿Cuáles son otros trámites? La notificación de la acusación. Yo estoy hablando de los trámites de allá, que son los mismos para una detención federal acá, pero no sé cuáles son los trámites para una detención en la provincia con las normas provinciales, no lo sé. Pero bueno, otra de las cosas es la notificación de la acusación. Y ahí es importante poder hablar también al detenido y explicarle que eso no es un reconocimiento de nada. Porque si el detenido dice no firmo o pone apelo a la notificación esa, llaman a dos testigos y eso puede ser una pérdida de tiempo enorme, sobre todo si es de madrugada y es un lugar lejano. Entonces ahí hay que hablar con la persona para que entienda que le notifica la acusación, que no reconoce nada. Eso a veces es difícil también porque hay muchos manuales que andan dando vueltas que son de los viejos tiempos en los cuales los delitos policiales notificaban en el momento la condena y había que poner apelo en la federal. Y entonces muchos dicen poner apelo todavía y eso está mal. O sea, no existe por lo menos a nivel de Cava y provincia de Buenos Aires. Si acá todavía las contravenciones se notifican en comisaría, yo no lo sé, eso es un tema que tendrán que analizar ustedes localmente. Pero otro problema era cuando había un pibe de 18 por ahí, la madre decía, o a veces de 17, y estaba la madre cerca, sobre todo las madres, que decían, no, ¿cómo mi hijo va a firmar esto? Aunque el pibe fuera mayor, se metían a veces y decían, no va a firmar esto, no puede reconocer. Y era todo un problema explicarle que en realidad lo que estaba planteando era que su hijo se quedara a veces 3 horas más detenido. Entonces lo que teníamos que lograr era que firmara lo que le notificaban porque era la acusación, no una condena. Pero bueno, eso también es otro problema. Y además de todo eso, yo voy a sumar una cosita. Dale. Suele pasar acá la famosa pintada de dedo, ¿viste? Bueno, es otro de los requisitos. Muchos se resisten a eso, pensando que eso genera un antecedente, sí. No, eso No no. es. Entonces a veces hasta, por ejemplo, para notificar la libertad es el pintar Es que es un requisito en cualquier detención, salvo que en realidad no blanquee la detención nunca y libere a la persona directamente, pero una vez que está dentro de la comisaría, hoy en día lo blanquea prácticamente siempre, porque liberar a alguien que lo detuvieron sin hacer ningún otro trámite, claramente lo tienen puesto sobre una denuncia por privación ilegal de la libertad. Entonces yo, 20 años atrás, 25, 30, oí de algunos casos que se iban sin hacer bien. Pero hace mucho que ya no, porque no quieren correr ese riesgo. Entonces prefieren pianito para todo y en todo caso lo que sí hace la policía es decidir después de la detención si los acusa de contravención o de qué delito los acusa. Eso en general es después de la detención. No es que a una persona la detienen porque hace tal cosa, sino que la detienen y después ven, bueno, esto sí, entonces todo otro. Un caso muy claro de eso fue el 29 de diciembre del 2001, cacerolazo contra Rodríguez A, que hubo en ese hecho, muchos detenidos liberaron, una cosa muy extraña, liberaron en 2 casos a los varones y a sus novias las dejaron detenidas. El mismo 29 liberaron a los 2 varones, a las 2 novias las dejaron detenidas y recién fueron liberadas en la noche del 31 al 1 de enero, que estábamos ahí con la jueza Pública. Pero ¿por qué las dejó detenidas la cara? Porque ellas las acusaban de delito
y a los otros les dieron siempre contradicciones. Pero ¿por qué hizo eso la policía? Se engañaba, por general le dan más a los varones que a las mujeres por un prejuicio machista. ¿Qué pasó? Las dos chicas estaban quemadas por los caños de las motocicletas. Ellas iban atrás de las motos, cuando la policía tiró las motos, las chicas se quemaron con los caños de escape de las motocicletas. Entonces, como tenían las piernas lesionadas, no las quisieron dejar salir de comisaría para que la gente que estaba afuera no reclamara por esas lesiones, y entonces las hicieron que se comieran por estar lesionadas 2 días más de carga. Y es una muestra clara de cómo dos personas que van en la misma moto les aplican cosas distintas. ¿Por qué? Sencillamente por una conveniencia para la imagen de la fuerza. Disparate, y las chicas siguieron el juicio hasta que logramos eso, reseñé y parece que llegaron igual. Pero a los pibes zafaron. O sea, los pibes que conducían la moto no estaban acusados por haber atentado contra la autoridad, las dos chicas que iban a hacer. Pero acá fundamentalmente actúa en todas estas situaciones la policía de la provincia. Mantero, situaciones. La federal actúa por otro tipo de delitos, seguridad de droga, seguridad de otro tipo de delitos actúa la federal. O sea, en general, aún en los cortes de ruta nacionales, está la federal, pero presiona, no actúa deteniendo. Finalmente que detiene la policía de la provincia. Igual no sabe cómo va a seguir eso. Es que Eso puede esto variar. nuevo. Eso puede variar. Ahora pensemos todo. Pero nos faltan más trámites. Bueno, está el tema de la llamada telefónica, que a veces se hace, a veces no. En la época que existían los teléfonos públicos, muchas veces le decían a los pibes, ¿tenés una ficha de teléfono? Los pibes no tenían, y bueno, entonces no puedes hacer la llamada. Los menores. Después, primero estamos hablando del tema de las huellas dactilares. El problema de las huellas dactilares es que hay personas, por ejemplo, albañiles, que no les salen las huellas dactilares. Entonces, a veces los tienen que llevar a algún lugar central para sacarle las huellas mejor, y otras veces se terminan yendo sin que haya huellas dactilares. Pero en todo trámite eso puede tardar un tiempo mayor. Los certificados antecedentes tienen un tiempo que en cada lugar varía, pero si hay posibilidad de que alguien llame con algún peso, en general en cualquier lugar del país, eso ayuda a que los antecedentes tarden menos, y como es una de las cosas que más tardan, y muchas veces los jueces dicen que hasta que no estén los antecedentes no deciden si le dan la libertad o no, entonces es fundamental acelerar los antecedentes si uno quiere que salga rápido la persona detenida. Después, otra cosa es la notificación de derechos. En teoría se lee en el momento de la detención, eso dicen las normas, pero en una movilización jamás le leen los derechos en ese momento, con lo cual se transforma en otro trámite previo a la libertad. Por ejemplo, el día de la masacre de Puente Pueyrredón, cuando asesinaron a Costequi y Santillán, esa noche, ya era, no sé si las 7, 8, qué hora era, para empezar a liberar a los más de 100 detenidos que tenían en la comisaría primera de Avellaneda, lo que hicieron fue empezar a notificarle los derechos recién ahí. Y lo que arreglamos fue que los abogados del organismo de derechos humanos que estábamos presentes salíamos como testigos de la lectura de derechos, pues no iban a estar buscando testigos a no sé qué hora después de la represión, quién se iba a acercar a esa comisaría. Claro. Entonces, hicimos eso y salimos los propios abogados a ser el testigo. Total, no hay ninguna norma que diga que no se puede. Y bueno, y así hicimos el testigo de quién sabe cuánta gente para la notificación de derechos. Después, tema del domicilio llamada, antecedentes. Y hay uno que es muy obvio, que es el de soltura. Hay un último, uno es soltura, hay otra cosa más que le notifican y la persona tiene que firmar.
firmar, que es la soltura. Si no lo quiere firmar, pasa lo mismo de que se necesitan testigos. Así que soltura es que lo notifican que lo ponen en libertad. Muchas veces la federal en los viejos tiempos, hace rato que no veo un acta de soltura, pero muchas veces falseaban la hora de la libertad y le ponía una hora más o algo así. Pero bueno, yo lo que les decía era: no importa, a ver, salí, después si querés cuestionamos, pero salí, ¿no? Pero ¿quién podría no querer firmar una soltura? Y diciendo, pibes militantes diciendo: no, pero acá dice que me soltaron a tal hora, claro. Y esto fue hace una hora, me están soltando ahora. No, por los compañeros militantes a veces hay que explicarles: mirá, acá tenemos que sacarte de este lugar, y después todo lo demás va después. Pero bueno. Y otra cosa importante, bueno, que a los casos extranjeros hay que notificar a los cónsules, eso es algo que en general uno no tiene que hacer nada. Y está el tema de los recibos por pertenencias. Eso sí es importante porque más de una vez se han afanado se roban todo. Algo que la persona tenía o no figura en el recibo algo que la persona tenía, y ahí es más difícil, porque si no lo pusieron en el recibo se perdió, es más difícil demostrar que lo tenía. Y después, bueno, temas como la extracción de sangre, en general se acepta que se puede negar a la extracción de sangre de los detenidos. Y la otra cuestión es detenciones masivas en la lista de detenidos, ahora hablo por eso. Y bueno, alimentos, medicamentos, ropa, todo lo que sea alimentos, no hay ningún inconveniente en este pase. Lo que suele suceder es que queda un porcentaje, a veces el 100% del poder de la guardia. Algunos pasan cigarrillos, yo soy contrario a eso, pero cuestiones de salud, pero entiendo que el detenido que fuman no pueden necesitar. Pero el tema de la ropa, si el personal policial deja pasar la ropa y no hace ningún acta, maravilloso si el pibe cometió algo porque le va a servir para disimularse, pero están haciendo mal las cosas. Lo que correspondería, que de vez en cuando hacen, es que si uno le pasa ropa, hagan una constancia de que no le pasó ropa. Uno no puede decir nada, se la tiene que guardar, pero bueno, uno le pasó esa ropa y queda la constancia. Si hacen eso, están actuando bien, uno no puede cuestionar nada. Y en cuanto al tema de listas, sí, estamos, yo ya termino. ¿Por qué la sangre? Ya, el último tema es tema de listado de detenidos. Yo soy enemigo. Yo no soy partidario de leer en voz alta el listado de detenidos. ¿Por qué? Porque una persona detenida puede perder el trabajo si se lee su nombre en voz alta y tuvo la suerte que sus patrones no hayan escuchado hasta entonces o no lo hayan visto detenido, y tal vez por decirlo en voz alta pierde el trabajo. Pero en la lista de detenidos, cuando se consigue, hay que compartirla con las organizaciones que están reclamando por las personas detenidas, o hay que usarla para llamar a las familias de las personas detenidas, pero no darla a publicar por los medios. Eso, yo sé que mucha gente lo hace, pero bueno, en lo personal yo siempre me opuse por el riesgo para las personas. Pero bueno, ahora sí, vos tenías preguntas y vos tenías que sí, a ver. Si la persona, para algunos se necesita testigos civiles como lectura de derechos, para otros solo se necesita
si la persona está en desacuerdo o no. O sea, para la lectura de derechos se necesita testigo sí o sí. Para la notificación de cargos no se necesita testigo, salvo que la persona se niegue a firmar. O sea, pero estoy hablando de federal. En lo local puede haber distintas normas, pero siempre hay que ver en cada uno de los casos cuáles son las reglas. ¿Y el testigo civil tiene que ser aceptado por la persona detenida? No, es más, si les conviene, algunas veces los testigos son gente de ellos que no figuran formalmente, como en alguna causa medio trucha donde los testigos que había eran el cocinero de la comisaría y cosas así, o el presidente de la Asociación de Amigos de la Comisaría. O sea, las truchadas ahí, o una causa que tuve yo, que faltó el testigo de cargo y una persona que supuestamente no había visto el hecho empezó a recitar todo el hecho. Extrañamente, había sido solo un testigo de secuestro de objetos y de pronto se pone a recitar todo el hecho. Y por suerte la mujer de uno de los que yo defendía había visto, tanto los detenidos, había visto que este hombre que cambió totalmente su declaración le había entregado un arma al custodio del tribunal. Y resultó que el custodio nos dice sí, era personal policial, el tipo había hecho que era empleado. Entonces, esa misma audiencia, cuando nos enteramos, dijimos queremos que este testigo vuelva a declarar, acá hubo una falsedad, y dijo, que soy empleado de la policía. Bueno, dibujó algo y finalmente logramos que zafaran de ese hecho, pero no por la nulidad que yo planteaba, sino por otro argumento. Pues siempre tratan de buscar un argumento que deje bien a la policía. Entonces uno trata, cuando está en la defensa, de pegar todo lo que sea necesario al personal policial, pero también buscar alguna otra salida que le permita a los jueces hacer lo que les gusta, que es tratar de no meterse en las irregularidades policiales. Entonces, bueno, en ese caso buscaron otro argumento que era perfectamente correcto, pero no declararon la nulidad de todo lo actuado por la policía, que era evidente que era todo eso. Mi pregunta es si esto que se dice por los medios, el asunto de la participación de los menores en la manifestación, ¿llegó a ser una norma legal, contravencional, algo de lo que dice, no solamente los periodistas la siguen usando? No, a ver, eso está en el protocolo de la URBIS actual, para la provincia. Pero no, el protocolo es federal. Para lo federal, no es aplicable en Salta, salvo para cuestiones federales, pero aparte de eso es un protocolo contrario a la Constitución, porque es un protocolo. Pero se aplica. Sí, lo aplican, pero en realidad es algo muy claro. El protocolo parte de plantear que las movilizaciones son algo que debe estar prohibido. En lugar de partir de que son un derecho, parte de que son algo malo. Entonces, ¿quién dice que los menores no pueden ejercitar el derecho? Entonces, en la movilización del 20 de diciembre del año pasado, por ejemplo, en Diagonal Sur, que era por donde venían varios movimientos sociales, habían puesto personal de policía de los que se ocupan de delitos contra menores y algunas otras gente de otras áreas del Estado para tratar de chupar a los pibes que hubiera y que ellos vieran en la marcha. O sea, fue clarísimo el operativo en eso. No lograron hacerlo con ninguno, pero hay una mala leche, porque lo que dice la norma es que siempre que no estén acompañados por sus padres, en realidad. Porque acompañados por los padres, ¿qué van a decir? Un pibe va... Se prendió en la manifestación esta última que hubo represión en Buenos Aires. Sí. Hasta los mismos periodistas, supuestamente que no son de la orga de Milei, digamos, sino otros, no sé si se ponen a discutir las periodistas de que es riesgoso que estaban los menores. Entonces el periodismo está, es decir, entonces la otra periodista decía, pero ¿qué es riesgoso?
padre y no hay ningún tipo de condicionante. Pero yo quería averiguar si existía una norma concreta. No. O sea, pero existe a nivel general. Sí, y es en realidad para los chicos que están solos en una movilización. Solo. Eso es otro Sí. detalle. Eso trae una prohibición de. Porque decían que no era sancionar a Es que no podría haberla, no podría haberla. Porque dice que sancionar. Porque es lo mismo, a ver, hay toda una cuestión de tanta alarma con las manifestaciones. Y, por ejemplo, una procesión religiosa, no participan menores de edad, también participan. Lo que pasa es que sencillamente lo que hacen algunas personas es perseguir algunos tipos de actividades sociales y no otras. Pero lo que no hay que perseguir, claro, pero eso es lo que está mal. No podemos aceptar que se plantee que está mal reclamar a las autoridades. Compañeros. Yo te agradecería que incluya ahí, cuando la policía secuestra el documento y lo ingresa a la policía como CNN. Voy yo a preguntarle a Juan Pérez, dice, mire la lista de delitos, no está acá Juan Pérez, sí está guardada. Y sí. Yo quisiera que haga el favor, si no puedo ser aleccionador, que nos diga los pros y los contras de su posición con respecto a bajar la edad de imputabilidad por el nuevo. A ver, yo creo que no hay ninguna ventaja. A ver, primero, la mayoría de los casos, las personas que actúan son mayores de edad. Eso es lo primero. Hay penas muy altas hoy en día para los mayores que usen a menores en delitos. Entonces, no es real que haya una utilización de menores en delitos en cantidad como se plantea. Eso no es real. Y por otro lado, hay casos muy absurdos. Me tocó una vuelta, por ejemplo, dos pibes, uno de 17 y otro de 18. El de 17 tenía un prontuario de aquellos. El de 18 nunca había hecho nada. Pero ese día el de 17 lo convenció de ir a afanar. El de 18 terminó procesado por robo con un menor de edad. O sea, un robo agravado. Es absolutamente ridículo eso. ¿Pero por qué? Pues justamente terminan aprobando normas sin analizar nada. Un chico, hoy en día, un chico de menos de 16 años no puede ser castigado de ninguna manera. Hay medidas de tipo de protección y demás, pero no puede ser sancionado penalmente. Y la cuestión es, ¿por qué pensar que un chico de menos de 16 años deba ser sancionado penalmente? Hay que pensar en otras soluciones, pero no en la sanción penal. La sanción penal no puede ser lo único. Porque cuando hablamos de sanción penal estamos hablando en nuestro país de cárcel, básicamente, no hay otra cosa. Y en el caso de los chicos de 16 a 17, hoy en día van detenidos, salvo que sean delitos muy menores, pero van detenidos y después, al cumplir los 18, se resuelve si van a tener una pena como mayores o no. Pero van a instituciones especiales. Sí, instituciones especiales que a veces son tan terribles como las cárceles. A mí me tocó cuando estaban querellas en la defensoría varios casos de pibes quemados en esos lugares. O sea, son lugares siniestros. Entonces, en realidad, yo creo que la verdadera discusión tendría que ser qué hacemos con nuestros pibes, cómo hacer para que nuestros pibes tengan contención, tengan estudio, tengan diversión, que no queden abandonados. Para mí el verdadero debate es ese. A ver, cuando yo veo que vi algunos casos de pibes de 18 años, 19 años, que se sacan fotos con las armas, ya son imputables esos pibes, pero aunque sean imputables, ese pibe pasó algo grave en su vida y en la sociedad para que esos pobres pibes estén en esa situación y se maten entre ellos. Son causas horrendas cuando son pibitos de situaciones muy, muy bajas que están en esa
es realmente terrible, es un dolor para mí muy fuerte, pero la solución no es bajar la pena y que vayan más pibes presos, sino que la solución es analizar seriamente qué sociedad de porquería tenemos, que no les encontramos un espacio mejor a los pibes. Ese es para mí el debate, realmente. Yo no le veo nada bueno a bajar la edad. Yo quiero comentar que en el norte, yo soy del norte, es muy común hablar de los soldaditos de la droga. Chicos de 8 o 10 años, una mochilita de estudiantes que ponen droga. Acá tenemos un ministro de seguridad que hace 20 horas dijo que tiene que estar de acuerdo que se baje la imputabilidad a 14. Claro, pero en ese caso, el problema es por qué esos pibes están en esa situación. Y ahí lo que sucede, y está pasando cada vez más, es que en muchos lugares, algo que no pasaba en Argentina antes, el Estado se está retirando de apoyar a la población, y si el Estado se retira, alguien ocupa el vacío. Y entonces las bandas organizadas ocupan eso y le dan a los pibes lo que no tienen desde otro lado. Entonces la culpa no es de los pibes en realidad. El Estado tiene que recuperar esos espacios dándole a los pibes todo lo que necesitan. O sea, un pibe que está en eso, no es los pibes que están destruidos por las drogas. A mí me pasa ver a veces imágenes de personas y pienso, uy, este viejo, y esa persona que me parece es un viejo, es un pibe de 30 años, está destrozado por la droga y yo pienso que tiene 60 o 70. Entonces eso, en realidad, es evidente que nadie quiere hacer eso de su vida. Eso tiene mucho que ver con la destrucción de nuestra sociedad, que tenemos que reconstruir una sociedad solidaria. Esa creo que es la única salida que tenemos. Y además esa destrucción tiene su intencionalidad, la destrucción del Estado, Y sí, supuestamente tiene que... es que aparte del tema de la droga, un porcentaje importante de la droga entra por los puertos privados, que no tienen control del Estado, los puertos que se privatizaron en el Paraná, y todo el tema de las fronteras. Supongamos por un momento que todos los generales y personal de prefectura fueran honestos. Sabemos que no es así, pero supongamos que todos fueran honestos. Sacar a tanto personal de las fronteras para mandarlo a reprimir a la ciudad de Buenos Aires tampoco ayuda a que no pase por la frontera de droga. Entonces, evidentemente hay decisiones políticas que hacen que nuestro país se esté transformando en un país donde los grandes grupos que manejan la droga sean cada vez más poderosos. Y si se llega a dolarizar, ni hablemos, porque lo que pasó en Ecuador fue eso. La dolarización de Ecuador dejó entrar con mucho interés a muchos grupos de narcotraficantes, porque permite un blanqueo de capitales maravilloso. Y acá todos los días blanquea capitales. Además, la información dice que el que es actual presidente de Ecuador es una de las familias tradicionales del cultivo de la banana. Sí, es así. Y además dueño de los puertos de Ecuador. Entonces salen los barcos con banana y con droga a distintos lugares. Y es todo lo que está pasando ahora. Y ahora, ¿qué ha hecho el presidente este conocido por las Naciones Unidas por el asunto de la entrada de la Embajada de México? Todos los países decían, bueno, se ha roto una regla que es universal, digamos, que todo el mundo la respeta. ¿Qué ha hecho? Se ha ido a Washington, a protegerse a Washington, porque el tipo, y ese es el socio de Milei. Sí. Juntos han ido diciendo que van a entrar en otra. Por eso yo menciono el tema de la dolarización. Si llegan a hacer eso, por un lado dicen que están contra la droga, pero dolarizar significa. Son los tipos que manejan, pero son los que manejan. En el norte hay jueces procesados y presos por narcotráfico, intendentes de la zona del norte, diputados provinciales de Guadalajara, procesados por narcotráfico. Y
A ver, uno sabe que si los procesaron No, es porque, no, pero además es porque perdieron alguna interna. Porque si, Claro, lo entregaron. si fuera del grupo más poderoso no estaría procesado, lamentablemente. No, porque en el caso del juez procesado, digo, ya, bien, porque en el momento que ocurre el hecho que se mata a la mujer, los abogados que actúan, hoy uno de ellos es el gobernador de la provincia, Yo tengo una que inquietud. actuó en Daniel Torres en Castiel. En relación con el docente del armado de la causa, la persona que era liberada, Sí. como se tiene granja, atentado, empieza el proceso. Sí. Mi mamá no hizo todo. ¿Cómo se logra, dentro de la experiencia desarmar cualquier sentencia que refuerce esa condena? A ver, depende de cada caso. La experiencia que tuve yo como abogado, que mi mayor actividad fue en este tipo de causas del 94 al 2007 más o menos. La experiencia es que las causas de represiones masivas no hay elementos. Es prácticamente imposible que haya elementos en la causa de represión masiva. Cuando hay es algo muy especial, pero lo normal es que se logre cerrar antes de la elección. Es lo absolutamente habitual. Pero